Y ya está la categoría alevín masculino funcionando, 1200 metros para ellos. Y como siempre digo al público, animando desde el primero hasta el último. Alguno del Gijón Atletismo, de Ribadesella también. Los atletas de Oriente Atletismo, probablemente acompañados por su entrenador Paco, el bueno de Paco, que seguramente Paco Soliño se encuentra entre nosotros animando a los más pequeños del Oriente. Seguimos animando, ya han hecho el primer paso. La categoría alevín masculina. Uno de los acompañantes de Donde la Vela. Donde la Vela son las chicas con la indumentaria verde. Importantes chicas que hemos visto con la indumentaria gris son de Celaya, venido conjuntamente con su autobús. Los compañeros de Cantabria, unos son de Donde la Vela y otros de Celaya. Dicho queda. Preparando, van calentando motores y nos van a seguir animando al ritmo de rock and roll. Impresionante el sprint en esta categoría, impresionante el último esfuerzo de los corredores, todavía batiéndose el cobre, 4 atletas en cabeza y parece que el chaval del Oriente Atletismo que se va a adjudicar el triunfo, seguido por el atleta del Ribadesella. Tercera posición, todavía no decidido para el atleta de Llanera. Magnífica la carrera que han hecho los 4. Una carrera muy disputada, muy emocionante. Y como decimos al final, se ha adjudicado el chaval del Oriente Atletismo. A puntito de comenzar los Manitou. Con unos cuantos temas más. Advertiros a los vencedores de cada una de las categorías que a las 6 en punto de la tarde entregamos premiaciones de las carreras hasta el momento disputadas. Seguimos aplaudiendo a los últimos corredores de la categoría alevín masculino, todavía quedan unos poquitos por llegar a meta. ¡Vamos chicos, ánimo! Siguen llegando atletas.
Jóvenes atletas que han sufrido a lo largo de los 1200 metros y parándose el crono, como los auténticos profesionales. Fuerte el aplauso. Enhorabuena, campeones. Vamos a...